originario de Chiapas y también es miembro del Colegio Nacional y bueno, es un distinguido profesor. Hoy nos va a hablar sobre el ajedrez, del ajedrez al Nobel, pasado, presente y futuro de la inteligencia artificial. Adelante, doctor. Muchas gracias. Gracias por la invitación y gracias por la presentación. Tengo un pequeño problemilla ahorita en la boca, así que de repente me van a salir un poco raras algunas palabras. Me disculpo por eso, por anticipado. Bueno, en esta plática, que es una plática de divulgación, les voy a hablar un poco de los orígenes de la inteligencia artificial, que es una disciplina más antigua de lo que muchos piensan. Y de manera muy breve voy a describir también la forma en la que ha evolucionado, la manera de hacer investigación, cómo ha ido cambiando a lo largo de su larga historia, porque empezó en el 56 la inteligencia artificial, y en la parte final un poquito de las expectativas futuras, ¿no? Que hay ahorita mucho optimismo en torno a lo que se va a poder obtener a futuro sobre la IA. Empezamos un poco hablando sobre los orígenes de la disciplina. Con ese nombre de inteligencia artificial, esta disciplina surge a partir de un evento que se organiza en el verano de 1956 en el Colegio Dartmouth, que es una universidad muy prestigiosa que está en el norte de los Estados Unidos. Y en esta escuela de verano que organiza originalmente John McCarthy, que era un profesor joven en Dartmouth en ese entonces, y pide ayuda a Marvin Minsky, que todavía era estudiante de doctorado, y a Nathan Rochester, que ya era un investigador consolidado, establecido, que trabajaba en IBM. Cabe mencionar que antes de este evento ya se había realizado investigación en áreas que después se considerarían parte de la inteligencia artificial, pero antes del evento esta disciplina no tenía nombre. El nombre, de hecho, lo acuña John McCarthy en la propuesta que envía a DARPA, una agencia del gobierno de los Estados Unidos, para solicitar financiamiento. Él lo que solicita es apoyo económico para que por espacio de 2 meses se reúnan un puñado de investigadores, todos de Estados Unidos, pero de diferentes áreas, que van a discutir sus ideas y el trabajo que han hecho en torno a este problema que le interesa a McCarthy. Aquí en el acetato se alcanzan a ver las últimas dos líneas que están en rojo. Esta es la conjetura fundamental de la propuesta de McCarthy. Él dice que cualquier aspecto del aprendizaje o cualquier otra característica de la inteligencia, bien se refiere a la inteligencia humana, puede en principio describirse de forma tan precisa que puede ser simulada en una máquina. Esta descripción que da McCarthy daría origen, y bueno, les decía, él también acuñó el término inteligencia artificial, que después sería criticado, algunos no estaban de acuerdo con el término, pero fue el que se quedó. Esto daría origen a una hipótesis que después hicieran famosa en los años 70 dos científicos muy distinguidos que aparecen en la imagen de arriba, Alan Newell y Herbert Simon, cuando ganaron el Turing Award, que es el premio más importante en computación, como el Nobel de computación. Ellos elaboran ya de manera más precisa esta hipótesis de los símbolos físicos, y debido a ella es que esta inteligencia artificial, la original, muchos la conocen como inteligencia artificial simbólica, porque lo que ellos dicen es que el uso de símbolos va a permitir simular la inteligencia humana para resolver problemas complejos. Aquí no voy a entrar en muchos detalles, pero filosóficamente la inteligencia pues ya había sido estudiada por mucho tiempo, desde la Grecia antigua, pero hay una distinción importante entre la visión pragmática de los padres fundadores de la inteligencia artificial, que son los que están en esa imagen, y como mucha gente ve la IA hoy en día. Hoy en día mucha gente se cuestiona que si las computadoras van a ser conscientes, que si pueden evolucionar como si fueran entes biológicos, lo cual por supuesto no es posible, pero ellos lo que se plantean es una visión pragmática.
Yo quiero simular con un programa acciones que cuando las hace un humano se consideran inteligentes para resolver problemas. Y no me voy a meter a la discusión filosófica de si eso me va a llevar a un tipo de inteligencia superior a la humana o similar a la humana. Toda la discusión que tenemos ahora, ellos no se la planteaban, porque no consideraban que eso fuese relevante para fines de simular la inteligencia. Claro que los resultados de esa época no se equiparan a los resultados que tenemos con la IA en la actualidad. Vamos a llegar a eso. Muy bien. Esta nueva disciplina con este nombre de inteligencia artificial está fundamentada en tres grandes pilares, que es el trabajo de estos tres científicos. De izquierda a derecha, Norbert Wiener, famoso matemático del Tecnológico de Massachusetts, un niño prodigio, que plantea, junto con un mexicano, con Arturo Rosenbluth, una nueva disciplina que él denomina cibernética. En la cibernética, lo que intenta abordar Norbert Wiener es el uso de la teoría de control para generar una especie de control adaptativo que simule procesos biológicos. Eso es a grosso modo lo que intenta él hacer en sus orígenes con la cibernética. Arturo Rosenbluth era un neurofisiólogo, no era matemático, pero Rosenbluth se interesa en esta disciplina porque abarca aspectos biológicos. Y Rosenbluth estaba convencido que era posible modelar matemáticamente ciertos procesos biológicos para simularlos, ¿no? Y para entenderlos mejor. El segundo, de izquierda a derecha, asistió al evento del 56, es Claude Shannon, otro científico muy famoso, que en su tesis del Tecnológico de Massachusetts, su tesis de maestría, plantea el uso del álgebra booleana para simular circuitos. Y él es el que origina la denominada teoría de la información, que pues es la base de todas las comunicaciones modernas que tenemos hoy en día, ¿no? Él encuentra una manera de modelar matemáticamente la transmisión de información. Y el tercero es el único que no es norteamericano, Alan Turing, famoso matemático inglés, que es muy reconocido en computación porque él fue el que propuso un modelo matemático, un modelo teórico de cómputo universal que se conoce como la máquina universal de Turing, que es una máquina muy sencilla que tiene una cinta infinita que solamente tiene ceros y unos. Y cuando resolvemos un problema con una computadora, si la máquina se puede detener, eso quiere decir que el problema es computable, es decir, es tratable en una computadora. Si al ponerle el problema la máquina no se puede detener, el problema es intratable, es decir, ninguna computadora, ni las actuales ni las futuras, lo pueden resolver. Eh, pero está ahí no por ese modelo, sino porque él en 1950 publica un artículo que se volvería muy influyente en donde da una definición operativa de inteligencia, que se conoce como la prueba de Turing. Es una prueba muy sencilla que él diseña para determinar desde un punto de vista pragmático si una computadora es o no inteligente. Y él lo que plantea es una prueba muy sencilla. Dice, imaginemos que en un cuarto tenemos a una persona con una terminal de computadora y luego hay otros dos cuartos que no puede ver esta primera persona. En uno de esos dos cuartos hay otro humano con una terminal de computadora y en el otro está la terminal de computadora sola. Este primer humano va a escribir cosas en su computadora y va a recibir una respuesta que no sabe si viene del otro humano o de la computadora. En el momento en que el humano, el primer humano, no pueda distinguir quién le respondió, que la respuesta que reciba sea indistinguible de la de un humano, según Turing se podrá decir que esa computadora es inteligente. Nuevamente, aquí no hablamos de conciencia, no hablamos de virtudes de los humanos, o de cosas que no entendemos en los humanos, como es la conciencia, estamos hablando de una prueba pragmática. Hay un artículo que se publicó el año pasado de unos investigadores chinos que hicieron un experimento masivo y que concluyen en su artículo que los LLMs como ChatGPT son capaces de pasar la prueba de Turing. De hecho, había un concurso cada año. Muy bien.
Aunque la inteligencia artificial con ese nombre surge en el 56, como les había mencionado, el primer artículo que se considera de inteligencia artificial se publica mucho antes, en 1943. Lo publican estos dos personajes, Warren McCulloch, que está del lado derecho, y Walter Pitts, que era un matemático que está del lado izquierdo. Este es un artículo seminal porque es el que origina las redes neuronales. Ellos lo que proponen, McCullough era igual un neurofisiólogo y Pitts era un matemático, lo que proponen es un modelo de neuronas artificiales en el cual cada neurona se caracteriza por estar apagada o encendida y en el modelo una neurona se enciende en respuesta a la estimulación de las neuronas vecinas. Lo que logra demostrar Walter Pitts en el artículo es que cualquier función computable, en el sentido de lo que define Turing, que es computable, puede ser modelada por una red de neuronas conectadas y que todos los operadores lógicos, el AND, OR y NOT, se pueden implementar mediante estructuras simples en la red. Esto es muy importante porque lo que demuestra es que pueden realizar tareas computables, ¿no? Que es lo que hacen los lenguajes de programación. Esto lo demuestra matemáticamente Walter Pitts. Sin embargo, esta red no es capaz de aprender. Ellos mencionan en el artículo que en el futuro deberá ser posible hacer redes neuronales que puedan aprender, pero esta en particular no tiene esa capacidad. Inspirado por este artículo, Marvin Minsky, eh, que está cursando un doctorado en matemáticas en Princeton, recordemos que no existían posgrados en computación en esa época, los posgrados en computación surgen por allá de los años 60 en Estados Unidos. Marvin Minsky construye con ayuda de un estudiante de física, de Dean Edmonds, el primer modelo físico de una red neuronal. Lo que se ve ahí, que es una pieza bastante grande, una pieza de museo que se la regalaron a Marvin Minsky, era lo único que quedaba de esa red neuronal física que él construyó. Recordemos, esto es 1951, por eso está hecha de bulbos. No existían los transistores. El transistor se inventa en 1957. De hecho, ganaron el premio Nobel los inventores del transistor. En el 51, pues habían bulbos, ¿no? Los jóvenes ya no los conocieron, yo todavía conocí los televisores de bulbos. Y el dispositivo que hace Minsky lo denomina el Stochastic Neural Analog Reinforcement Computer, SNARC, que usaba 300 bulbos para simular una red muy sencilla de 40 neuronas. Y él utiliza lo que se conoce como aprendizaje de Hebb, que es la teoría de un psicólogo que se propuso en 1940. Y bueno, SNARC lo que logra hacer es resolver un problema que fue planteado originalmente por Claude Shannon, el padre de la teoría de la información, de hacer que un ratón encontrara la salida de un laberinto. En la simulación que hace él, logra demostrar que efectivamente SNARC puede resolver ese problema. En 1955, Alan Newell y Herbert Simon crean un programa que era algo muy complicado para la época llamado Logic Theories. Era muy complicado porque en esta época las computadoras ni siquiera tenían sistema operativo. No existían tampoco los lenguajes de programación. El Fortran se crea hasta fines de los 50. Entonces, si querían hacer un programa, pues tenían que hacer un mini sistema operativo y un mini lenguaje de programación para poder implementarlo. Y la memoria de las computadoras era muy limitada. Estamos hablando de cache de memoria. Entonces, bueno, hacen este programa que es todo un hito, que de hecho es la estrella en el evento de Dartmouth del 56, con el cual logran demostrar 38 de los 52 teoremas del libro Principia Matemática de Russell y Whitehead, un libro muy famoso, y logran encontrar, al menos para uno de ellos, una demostración más corta, más elegante que la de los humanos. Entonces se vuelve un verdadero hito en la historia de la inteligencia artificial. Y de hecho, antes del 2024, la pregunta muy recurrente en la trivia era si les decían quién es el único computólogo que ha ganado un premio Nobel en la historia. Era una pregunta tramposa, como decía mi asesor, porque no era un computólogo, era un economista, Herbert Simon, el que aparece en el lado derecho, en la foto derecha. Él ganó el premio Nobel y ganó el Turing Award,
pero él de origen era economista y después se interesó en computación y fue uno de los grandes pioneros de inteligencia artificial. Durante los años 60, uno de los primeros grupos fuertes de inteligencia artificial que se crean a nivel mundial es el de Marvin Minsky en el Tecnológico de Massachusetts. Y él supervisa diversas tesis muy interesantes y olvidadas, es un trabajo olvidado de la historia de la IA desafortunadamente, que en aquel entonces causaron pues gran asombro, ¿no? Por ejemplo, esta tesis de este señor que ya falleció, Daniel Bobrow, como parte de su tesis doctoral del 64, él propuso un programa llamado Student. Student podía resolver problemas de álgebra a nivel preparatoria a partir de su descripción textual, es decir, usando lenguaje natural. Eso que ahora hacen en ChatGPT era muy difícil poderlo hacer en 1964, dado los pocos recursos de cómputo que existían, y este señor logró hacer un programa donde extraía los datos de la descripción del problema, planteaba el modelo y lo resolvía. El primer programa de computadora para jugar damas lo desarrolló un británico, el que está del lado izquierdo, Christopher Strachey, en 1951, en el Laboratorio Nacional de Física en Londres, Inglaterra, pero es el programa que desarrolla Arthur Samuel, que aparece del lado derecho en IBM en el 56, el que se volvería muy famoso. ¿Por qué? Porque es el primer programa de computadora que es capaz de aprender jugando contra sí mismo. De hecho, Arthur Samuel es el que acuña el término Machine Learning, que ahora es tan famoso. Él utiliza este término por primera vez para referirse a su propio programa. Entendamos pues que aprender en el sentido computacional se refiere a mejorar el desempeño en el tiempo. A eso se refiere. No es necesariamente que memoricen datos, ¿no? Sino una mejora de desempeño. Arthur Samuel, que hizo este trabajo en sus ratos libres, no en su horario de trabajo normal en IBM, con la computadora que aparece ahí en la foto, desarrolló muchos de los conceptos que serían fundamentales después en la inteligencia artificial. Por ejemplo, los árboles de búsqueda para representar juegos de tablero como el de damas o el ajedrez, estrategias como el recorte alfabeta, que sería usado todavía hasta los 90, cuando yo era estudiante en Estados Unidos, todavía nos enseñaban a usar el algoritmo de recorte alfabeta, y eran los algoritmos que utilizaban los juegos de tablero que incorporaban IA en esa época. Entre 1964 y 66, el señor de la foto, Joseph Weizenbaum, un computólogo de origen alemán, desarrolla el que se considera el primer chatbot de la historia. Esto también es una historia muy interesante. Él hace una serie de scripts, de los cuales el más famoso se llamaba Doctor, y bueno, el grupo de scripts se llamaba Elisa o Eliza en inglés, que es el nombre del personaje principal de Mi Bella Dama. Y en este script en particular, Doctor, él simula a un psicólogo rogeriano. Los psicólogos rogerianos lo que hacían era, a partir de lo que el paciente les decía, repetían casi lo mismo, haciéndole un pequeño cambio a la oración. Por ejemplo, ustedes decían, hoy hace mucho calor, y entonces el psicólogo respondía algo así como, dices que hoy hace mucho calor. Eh, Hace un programa muy sencillo, que también es toda una proeza, porque él tiene que hacer su propio lenguaje de programación para implementarlo. Y cuando ya lo tiene listo, le pide a su secretaria que lo pruebe. Para asombro de Weizenbaum, como a la media hora de estarlo usando, la secretaria le pide a Weizenbaum que se vaya porque le está contando cosas muy íntimas al programa. Y Weizenbaum no lo puede creer, le dice a su secretaria, pero ¿por qué está haciendo eso si no es un humano, no hay nadie del otro lado, no es un programa de computadora? Y entonces él entra en shock y de ser un pionero de la inteligencia artificial se convierte en uno de los detractores principales de la inteligencia artificial hasta el final de su vida. En 1976 publicó un libro que fue muy famoso en su época, que se titula Computer Power and Human Reason, From Judgment to Calculation, en el que él vaticina muchas cosas que ocurrirán después. Él dice que la inteligencia artificial posiblemente se vuelve una realidad, pero que nunca deberíamos permitirle a una computadora tomar decisiones importantes porque carecen de cualidades humanas importantes tales como la compasión y la sabiduría. La idea central de su libro
de su premisa, pues, del libro, es que existe una diferencia fundamental entre decidir y elegir. Para él, decidir es algo que sí podemos programar, lo puede hacer una máquina, pero elegir lo debe hacer el humano porque se debe hacer usando sentido común, mediante juicios y no solo con base en cálculos. Y muchos hoy en día piensan lo mismo que Weizenbaum. La hipótesis de los símbolos físicos que había mencionado antes es enunciada de manera formal por Alan Newell y Herbert Simon en el 75 como parte de su discurso de aceptación del Turing Award. Y lo que dice es que un sistema de símbolos físicos, con eso se refieren a una computadora digital, tiene los medios suficientes y necesarios para poder realizar acciones inteligentes. Es básicamente lo mismo que dijo John McCarthy, y por eso la inteligencia artificial de esta época se conoce como simbólica. En 1957, Franz Rosenblatt de Cornell produce la primera implementación, es un aparato, no es un programa, es un aparato, de un perceptrón multicapa. Los perceptrones son redes neuronales con características un poco distintas que la red neuronal que hizo, por ejemplo, Marvin Minsky. Esta red neuronal se demostró públicamente el 23 de junio de 1960. Las redes neuronales multicapa son las que se usan hoy en día. Hay varios modelos, por supuesto, pero esas son las que nos llevaron eventualmente al aprendizaje profundo, ¿no? Al deep learning. El modelo de Rosenblatt era muy sencillo, consistía de una capa de entrada, una sola capa oculta que no podía aprender y que tenía pesos aleatorios y una capa de salida, ¿no? Que es la que permitían, si había aprendizaje, pues mejorar en el tiempo, ¿no? Hacer que fuera más compleja la red. Rosenblatt fue muy reconocido en su época, atrajo mucho a la prensa y con eso vinieron muchas envidias y Marvin Minsky publica en 1969 un artículo con Seymour Papert, también del Tecnológico de Massachusetts, que entierra el trabajo de Rosenblatt y el financiamiento en redes neuronales durante casi 20 años. Es un artículo muy famoso en el que demuestran que el perceptrón de una capa no es capaz de aprender algo muy sencillo como es la función del O exclusivo, porque el perceptrón de una capa solamente puede clasificar objetos usando una recta, una línea recta. Y es el O exclusivo no se puede clasificar con una línea recta. Lo que omiten decir en el artículo, y hay evidencia histórica de que sí lo sabían, es que si el perceptrón tiene dos capas, sí puede aprender el O exclusivo. Frank Rosenblatt nunca logró encontrar un método de aprendizaje para esa capa oculta de su red neuronal. Él era un psicólogo, no era un computólogo, y lamentablemente falleció muy joven, falleció como de 42 años en un accidente con su bote de pescar, y el problema, pues, ya no lo pudo ver, pero sí lo resolvieron después los rusos. Durante los años 70, la IA empieza a ser criticada por su falta de resultados, ¿no? Promete demasiado y eso no es bueno porque si prometen mucho, pues los clientes esperan mucho. Y eso lleva al primer invierno de la IA, así se le conoce porque es la primera crisis de recursos financieros que ocurre entre 1974 y 1980. Resulta que los investigadores de IA, siendo gente tan inteligente, no se percatan de algo que después se conocería como la maldición de la dimensionalidad. Ellos hacen modelos pequeños para abordar problemas complejos bajo la premisa de que el modelo va a ser escalable. Entonces ellos pensaban, si yo logro hacer esta tarea en pequeñito, con esta computadora, con recursos muy limitados, es cosa nada más de meterle más recursos de cómputo y voy a poder resolver un problema en una escala grande. No funciona exactamente así porque resulta que al escalar el problema, la cantidad de recursos que se requieren crece exponencialmente y pues no existían esos recursos de cómputo en los años 70 y además los algoritmos tenían que hacerse más eficientes de los diseñados para pequeña escala. Y bueno, esto tiene un impacto negativo en la inteligencia artificial. En 1980 revive la inteligencia artificial. Y eso es gracias a tres eventos que no están relacionados entre sí. Voy a hablar rápidamente de cada uno de ellos. El primero se produce en Stanford. Un investigador joven, Edward Feigenbaum,
se interesa en un problema que le propuso un genetista muy famoso, ganador de premio Nobel, Joshua Lederberg. El problema consiste en inducir la estructura tridimensional de compuestos químicos a partir de su espectrograma de masas. Este es un problema que hacen los estudiantes de química, lo resuelven empíricamente con su conocimiento del dominio, su conocimiento experto. Y entonces Feigenbaum trabaja durante 10 años en hacer un programa que utiliza algo que hoy conocemos como conocimiento asociativo. Resulta que él logra demostrar que hay tareas que hacemos los humanos que no se reducen a un algoritmo. Esto puede sonar como una herejía para la gente de computación, pero de hecho hacemos varias tareas así. Por ejemplo, al conducir un automóvil, cuando pisamos el freno, tenemos que calcular las distancias, qué tanta fuerza tengo que aplicar sobre el freno y qué distancia me queda para pararme. Todos esos cálculos son empíricos, los hacemos de manera semiautomática en nuestro cerebro, ni siquiera nos fijamos mucho. Ese es el conocimiento asociativo, el que no se reduce a un algoritmo porque yo no puedo dar un procedimiento, no puedo dar una fórmula de cómo lo hago. No es que esté calculándolo de veras, ¿no? Lo estoy estimando. Ese conocimiento que se basa en la experiencia es el que él encapsula en lo que denomina un sistema experto. Los sistemas expertos son sistemas de reglas del tipo if then else y eso es lo que hace que pueda él eh, tener encapsulada el conocimiento experto de los humanos en un programa que va a sustituir al humano. Y bueno, eso después lleva a una serie de problemas ya de otra índole. Pero bueno, este programa Dendral, ahora olvidado, en su época tuvo mucho éxito. De hecho, descubrió estructuras previamente desconocidas y las publicaron en una revista de química, pero no le dieron el Nobel de Química a Feigenbaum. Y se considera que los sistemas expertos fueron la primera herramienta exitosa de la inteligencia artificial, la primera que resolvió un problema del mundo real. Y bueno, Feigenbaum después hizo varios sistemas expertos más. El otro evento importante, el segundo, es un proyecto que se desarrolla en Japón. En 1981, el gobierno de Japón, en colaboración con su sector industrial, plantea un proyecto súper ambicioso que se conoció como la quinta generación. El proyecto estaba pensado a 10 años y era muy ambicioso, pero poco realista. Entre otras cosas, querían que estos sistemas de quinta generación contaran con tres características: mecanismos para resolución de problemas y para realizar inferencia, como hacemos los humanos, manejo de enormes bases de conocimiento e interfaces inteligentes que usaran lenguaje natural, tanto de forma impresa como hablada. El proyecto fracasó porque no existía la tecnología para realizarlo en los años 80, pero gracias a este proyecto Estados Unidos se preocupa de que Japón se vaya a poner a la vanguardia en computación y decide hacer una enorme inversión en investigación en paralelismo. Piensan que con el paralelismo le van a ganar a las computadoras de quinta generación. Y entonces la gente de inteligencia artificial dice: espera, mis algoritmos para escalar, para que funcionen en gran escala, necesitan paralelismo. Y entonces empiezan a tomar recursos de estos fondos que da el gobierno de Estados Unidos para hacer investigación en paralelismo. El tercer evento que ocurre es un artículo muy importante que publica un físico, John Hothfield. John Hothfield era un físico ya distinguido, reconocido en 1982, profesor de la Universidad de Princeton, que se interesa en las redes neuronales y publica este artículo como autor único en los Proceedings of the National Academy of Sciences, que es una revista muy prestigiosa en Estados Unidos. Él era miembro de la Academia de Ciencias y en él propone un tipo de red neuronal recurrente. Él no inventó las redes neuronales recurrentes, ya existían. Esa red, que ahora se conoce como red de Hothfield o memoria asociativa, en ella se modela las neuronas para que interactúen de acuerdo a la dinámica de giro en los sistemas físicos tales como los materiales magnéticos. Es decir, usa sus conocimientos de física para hacer el modelo de la red neuronal. Y esa red es tolerante al ruido en los datos porque logra demostrar que el entrenamiento de su red se puede entender en términos de la energía del sistema. Entonces, cuando hay ruido, va a iterar y va a alcanzar el estado con energía mínima y ahí ya logra resolver la tarea.
¿Por qué es tan importante este trabajo que le dio el Premio Nobel de Física el año pasado a Hotfield? Porque no solamente lleva conceptos de física a las redes neuronales, al aprendizaje de máquina, sino que él es el que legitima las redes neuronales. Recordemos que estaban olvidadas, por 20 años estuvieron olvidadas debido al artículo de Marvin Minsky. Pero el trabajo de Hochschild, que era un científico reconocido, un científico serio, hace que la comunidad científica diga, espera, las redes neuronales parece que sí son cosa seria, porque este físico bien establecido, que no es un loco que está jugando aquí a ver si logra aprender con una computadora, está demostrando que sí se pueden utilizar en, eh, en tareas válidas, ¿no? Problemas válidos. Entonces, esto es lo que revive las redes neuronales, este artículo de Hotfield. En 1986, otro científico famoso que ya falleció, David Rumelhart, publica un artículo en la prestigiosa revista Nature, en el cual describe un algoritmo que es muy famoso, que se conoce como el backpropagation o la propagación hacia atrás, que es el que nunca pudo encontrar eh, el señor Rosenblatt. Este algoritmo muy famoso no lo inventó Romelhart. Se sabe que al menos hubieron dos personas antes de él que lo inventaron. Está Seppo Linnaima, un finlandés, en su tesis de maestría en matemáticas del 70, y el caso más famoso, Paul Werbos, en su tesis doctoral del 74, que sufrió mucho para poder publicarlo. Eh, lo publica finalmente hasta 1984 por ahí, y ya después le dieron algún premio en reconocimiento a su trabajo. Y bueno, uno de los coautores de Romelhart era un joven inglés que era su postdoc en la Universidad de California. Se llama Geoffrey Hinton, ¿no? Que ahora es muy famoso, le dicen el abuelo de la IA. Y este señor Hinton estaba haciendo una estancia postdoctoral con él. Y por eso aparece como coautor. Algo interesante es que Hinton inventó las máquinas de Boltzmann, que él utilizaba para lo mismo que se usan la propagación hacia atrás. Y de hecho, por las máquinas de Boltzmann es que le dieron el Nobel a Hinton. Y costó un poco convencerlo de que usara el algoritmo de propagación hacia atrás, hasta que finalmente aceptó la derrota, ¿no? Aceptó que este algoritmo era mejor que el que él había inventado. En los ochentas empiezan los primeros éxitos de la IA basada en redes neuronales. Son dos líneas paralelas. Tenemos la IA simbólica, que sigue haciendo cosas todavía hasta los noventas, y las redes neuronales, que en los años ochentas eran incipientes porque habían sido abandonadas por 20 años, ¿no? Este es uno de los primeros éxitos, NetTalk, un programa que se desarrolla para aprender a pronunciar texto escrito en inglés. Es una red neuronal entrenada con una gran cantidad de palabras en inglés. De hecho, es una red bastante grande para el poder de cómputo de esa época. Y es resultado de la investigación que hace Sepnovsky, otro personaje muy cercano a Geoffrey Hinton, y Charles Rosenberg. Esto mostró de alguna forma el potencial que tenían las redes neuronales para tareas complejas de aprendizaje. Y en medio de toda la felicidad viene el segundo invierno de la IA, que fue pronosticado por Marvin Minsky y algunos otros científicos de la época. El segundo invierno, que ocurre del 87 al 93, tiene causas completamente distintas del primero. Aquí lo que ocurre es que se crea en los ochentas toda una industria alrededor de la inteligencia artificial, un poco como ahora, ¿no? Que Nvidia reina dentro de las grandes empresas de la IA. Esta industria que se crea en gran medida se desarrolla alrededor de un tipo de computadoras que inventaron el Tecnológico de Massachusetts, que se conocían como Lisp Machines. Resulta que John McCarthy escribió un lenguaje de programación que se llama Lisp, en el cual se desarrollaron muchas de las primeras aplicaciones de IA. Todavía en los noventas, cuando yo estudiaba, se utilizaba mucho el Lisp. Resulta que el Lisp era muy lento porque era un intérprete. Entonces se les ocurre diseñar una computadora que tiene como lenguaje nativo el Lisp. No tiene el ensamblador, ¿no? No es un lenguaje binario, es este lenguaje que es simbólico. Entonces el Lisp obviamente se ejecuta mucho más rápido en esas computadoras que son idóneas para hacer aplicaciones, desarrollos profesionales de IA. ¿Qué es lo que ocurre?
que se crea toda una industria alrededor de los lease machines, pero hacia fines de los 80, principios de los 90, el poder de cómputo empieza a crecer muy rápidamente. Y eso lleva a la quiebra a los fabricantes de los lease machines porque descubren que las computadoras de escritorio normales tienen procesadores tan rápidos que pueden ejecutar el list más rápido que los list machines que costaban miles de dólares, ¿no? Y estas computadoras de escritorio pues eran más económicas. Eso lleva para el 93 que más de 300 empresas pues quiebre. Además, hay recortes brutales al financiamiento de la investigación en IA por un tipo que llega a una oficina importante en DARPA y por un fracaso que hubo, que no voy a detallar, relacionado con la traducción automática. Y en medio de todo esto vienen los rebeldes de la IA. Hay gente que empieza a cuestionar la hipótesis de los símbolos físicos, aparte de los llamados conexionistas, que es la gente de redes neuronales. El caso más famoso es este señor, Rodney Brooks, que era un profesor en el Tecnológico de Massachusetts y que en 1990 publica un artículo que se titula Los elefantes no juegan ajedrez. En él argumenta que los símbolos no siempre son necesarios para producir inteligencia artificial porque el mundo es nuestro mejor modelo. Y él plantea un tipo de IA distinta, plantea una rama de la robótica, él era de robótica, que denomina robótica reactiva, que se basa en reaccionar a través de la información que reciben los sensores y tratar de hacer algoritmos más sencillos, más simples, que no tienen toda la información, por ejemplo, del cuarto donde está el robot, del área donde está el robot, pero que pueden realizar tareas relativamente complejas de manera muy exitosa. De hecho, él fue muy exitoso con sus robots. Después dejó la academia y fundó una empresa. Entre 1993 y 2011, finalmente la IA empieza a dar los resultados que había prometido desde los años 50. De hecho, algunos entusiastas como Claude Shannon habían vaticinado que las computadoras iban a derrotar al campeón mundial de ajedrez en los años 70 y bueno, se equivocaron como por 20 años, pero en 1997 ocurre una serie de partidas famosísimas, yo vi un documental sobre esto, fue todo un hito en la historia de la inteligencia artificial. Garry Kasparov era el campeón del mundo de ajedrez en esa época, pero no solo eso, sino que era considerado, y bueno, no había nacido, creo, Magnus, ¿no? Magnus Carlsen, el mejor ajedrecista de la actualidad, era considerado Kasparov el mejor ajedrecista de todos los tiempos. Entonces, enfrentarlo a una computadora era algo que valía la pena ver, ¿no? A la computadora más poderosa del mundo para jugar ajedrez. Unos chicos de Carnegie Mellon iniciaron un proyecto en los años 90 con una serie de algoritmos más sofisticados, con una computadora que tenía chips especializados para hacer búsquedas en árboles y demás, y hacen un prototipo que le interesa a IBM, IBM los contrata y les da financiamiento para que construyan esta computadora que denominaron Deep Blue. Deep Blue era una supercomputadora diseñada exclusivamente para jugar ajedrez. ¿Por qué ningún programa de computadora podía derrotar a Kasparov en esa época? Porque estos programas jugaban con algoritmos que eran semi-exhaustivos, casi de fuerza bruta, para poder adelantar movimientos en el tablero. Y el poder de cómputo de la época, de los años 90, permitía adelantar aproximadamente los mejores juegos 4 movimientos. Garry Kasparov en su cabeza podía adelantar 6. Por eso ningún programa le podía ganar. Pero Deep Blue también podía adelantar 6 movimientos. Y por eso logra derrotar al campeón del mundo. Cuando terminaron la serie de partidas y él aceptó su derrota y le dieron varios millones de dólares por esas partidas, IBM decidió desmantelar Deep Blue y se la llevaron a un museo, al Smithsonian. Ya nunca volvió a jugar. En esa época también surge el auge de los coches, los autos autónomos que se manejan sin un conductor humano. En 2005 un equipo de Stanford logra ganar el Grand Challenge, donde conducen de forma autónoma en el desierto a lo largo de más de 200 kilómetros. Y 2 años después, Carnegie Mellon gana la versión urbana del mismo challenge, que consiste en conducir por una ciudad
a lo largo de casi 90 kilómetros. Hoy ya esto es una realidad, hay vehículos autónomos. Yo estuve en Atlanta pues, el mes pasado en un congreso y tomé un Uber que era un vehículo autónomo. En los noventas gana mucha aceptación un paradigma dentro de IA conocido como los agentes inteligentes, que los agentes pues son sistemas que perciben su ambiente y toman acciones que maximizan sus probabilidades de éxito, pero tal vez lo más importante que ocurre en los noventas es que eh, la IA incorpora a una gran cantidad de disciplinas, desde matemáticas, economía, investigación de operaciones, incluso la optimización, el modelado estocástico. Surgen técnicas diferentes como las redes bayesianas que las hizo el señor de la foto, Judea Pearl, al incorporar teoría de probabilidad. Y surgen también el auge, bueno, se da el auge porque se inventaron antes, de tres tipos de técnicas: la lógica difusa, las redes neuronales, pues que ya existían, y los algoritmos evolutivos que se proponen en los años 60, igual que la lógica difusa, pero toman un enorme auge como herramientas de inteligencia artificial. Estas tres se conocen como inteligencia computacional. Son un tipo de IA, un poco distinto. A principios de este siglo, empezamos a tener el acceso a grandes cantidades de datos y a un mayor poder de cómputo que crece muy rápidamente. Eso cambia la forma de desarrollar los algoritmos de IA y empieza a pensarse en resolver problemas verdaderamente difíciles que durante el siglo XX permanecieron intratables por no tener el poder de cómputo que se requería. Empieza a hablarse del Big Data, de las grandes cantidades de datos y el procesamiento de estas grandes cantidades de datos. Y a partir de una serie de resultados teóricos que ya no me da tiempo de explicar, surge el Deep Learning. El Deep Learning realmente se inventó desde los años 60. Deep Learning se refiere a redes que tengan dos o más capas y en las que podemos hacer el aprendizaje. Pero el Deep Learning tardó mucho en desarrollarse por dos razones. Primero, cuando se inventa el Deep Learning, no hay un algoritmo para hacer aprendizaje multicapa. Ese lo inventan unos rusos y ya que existe el algoritmo, descubren que cuando tienen demasiadas capas, métodos como la propagación hacia atrás, que son métodos de gradiente, tienen un error acumulado muy grande y eso hace que estas redes no puedan aprender correctamente. Aprender o machine learning en realidad se refiere a clasificar. En su forma original, estas redes lo que hacen es clasificar. Con la clasificación pueden resolver muchos problemas, pero lo que hacen es clasificar. Alguien descubre un algoritmo con el cual pueden resolver ese problema de cómo no se puede aprender cuando la red es muy profunda. Y eso es lo que le da un giro al área y hace que el deep learning se empiece a popularizar. El segundo obstáculo era el poder de cómputo. Estas redes requieren un enorme poder de cómputo. Eso empieza a tenerse ya en los 2000. AlexNet es uno de los primeros resultados que llaman la atención de la comunidad científica. AlexNet es una red que hacen, una red neuronal convolucional que compite en un challenge que hay de procesamiento de imágenes, y en el concurso del 30 de septiembre de 2012 no solamente logran ganar el primer lugar, sino que quedan muy lejos del segundo lugar, casi a 11 puntos de distancia, y la gente se pregunta qué usaron, cómo resolvieron esta tarea, y nadie sabía de estas redes convolucionales con muchas capas, estas redes profundas, y lo que hacen para amainar el costo computacional es desarrollar implementaciones basadas en GPUs, que dicen que son las supercomputadoras de los pobres, aunque no tan pobres, porque una laptop con GPUs es bastante cara, está como 100,000 pesos. Los GPUs permiten dar acceso a una comunidad muy amplia de estos algoritmos y eso hace que el aprendizaje profundo se ponga de moda. En el 83, Hinton, junto con Cernowski, inventaron las máquinas de Boltzmann, que les decía que esa es la razón por la que él ganó, según la Academia del Nobel, el Premio Nobel de Física, porque dijeron que usó herramientas de física estadística para crear la máquina de Boltzmann y que ese invento se volvió muy importante para clasificar y crear imágenes. En realidad,
cayeron en desuso, pero sí es un concepto de física que él incorpora al aprendizaje en las redes. Y luego surgen las grandes empresas. Vamos a hablar primero de DeepMind, una empresa inglesa creada en 2010 por Demis Hassabis, que es el que está en medio, y después la venden a Google por 400 millones de libras esterlinas. ¿Qué hace DeepMind? DeepMind crea inicialmente un módulo que ellos llaman AlphaZero, lo crean en 2017. AlphaZero es un programa que lo que hace es que si le dan las reglas de cualquier juego, eh, ponen a jugar a AlphaZero contra sí mismo usando las reglas del juego y en muy poco tiempo aprende a jugar a muy alto nivel. Entonces, cuando hacen el prototipo, ellos saben que tienen un buen programa, está basado por supuesto en una red neuronal profunda. Entonces, deciden que quieren jugar contra el mejor juego de computadora de ajedrez. Ya no tiene mucho sentido jugar contra los humanos, ¿no? Entonces, ahora hay campeonato mundial de ajedrez por computadora. Y en ese entonces, en 2017, el campeón mundial era Stockfish 8. Si hay alguien en la audiencia que sabe de ajedrez, pues tiene un elo de 3400, ¿no? O sea, está arriba de Bobby Fischer. Entonces dicen, tráigame al mejor, queremos jugar contra el mejor, que es Stockfish 8, y enfrentan Alpha Zero contra Stockfish 8. ¿Y qué ocurre? Juegan 100 partidas y en las 100 gana Alpha Zero. ¿Cómo aprendió a jugar Alpha Zero? Contra sí mismo jugó 4 horas y eso fue suficiente. Cuando vieron esos resultados dijeron, wow, tenemos aquí algo poderoso, ¿no? Algo que va a cambiar el mundo. En 2020 hicieron una versión de AlphaZero llamado AlphaFold 2, que es la que pudo predecir la estructura de virtualmente todas las proteínas conocidas, 200 millones. Dejó sin tesis de licenciatura a muchos chicos de biotecnología. Eso lo publicaron en Nature. Y bueno, va a permitir grandes avances en medicina en los próximos años, ¿no? Y AlphaFold 2 es por lo que les dieron el premio Nobel a David Baker, que es el primero de izquierda a derecho. Él es el único que es químico, a Hassabis, que es el mastermind de DeepMind, y a este otro chico que está del lado derecho, que es el que hizo la implementación. ¿Qué otra cosa hicieron con AlphaZero? Bueno, hicieron un programa muy interesante, AlphaGo. Cuando derrotaron a Kasparov, muchos decían, bueno, siempre nos quedará el juego de Go. ¿Por qué? Porque el juego de Go tiene un espacio de búsqueda más grande que el del ajedrez. Entonces se creía que al menos durante la primera mitad del siglo XXI, ningún programa de computadora iba a poder derrotar al campeón del mundo en Go. Por supuesto que estábamos equivocados, ¿no? DeepMind hace una variante de su programa que lo entrena utilizando algo que le llaman la red de políticas, sigue teniendo su red neuronal profunda, y hace otra red que le llaman red de valor para predecir al ganador del juego y lo enfrentan a los mejores jugadores, no solamente al campeón del mundo, al que logró derrotar en 2017, sino que lo enfrentan también contra el mejor jugador de la historia de Go, que todos son coreanos por alguna razón, y esas partidas son memorables, son muy similares a las de Kasparov, eso es muy interesante. En el Go existe un tipo de movimiento altamente improbable que le llaman movimiento de Dios. En la única partida que el humano logró derrotar a AlphaGo, él hace un movimiento de Dios. Pero AlphaGo, en una de las partidas en que derrota al humano, hace también un movimiento de Dios. Y hay un periodista que escribió una reseña de esas partidas y dice, hoy estamos presenciando la muerte de los juegos de tablero. El último juego que nos quedaba se acabó y los humanos ya no podemos competir contra las máquinas, ¿no? Pero pues sí, es un hecho que ya no se puede. Juega de manera muy distinta, no usa árboles de búsqueda, ¿no? Usa la red neuronal profunda. OpenAI es la otra gran empresa fundada en 2015, supuestamente como una organización sin fines de lucro, lo cual es difícil de creer estando Elon Musk entre los fundadores. Y de hecho después empezaron a pelear porque dijeron que sí querían lucrar. Tienen un acuerdo con Microsoft para utilizar la supercomputadora de Microsoft que se llama Azure, que es con la que entrenaron al ChatGPT. ChatGPT, ¿qué es? Pues es un chatbot que diseñó OpenAI, pertenece a la familia de modelos de lenguaje que se conocen como Generative Pre-trained Transformers. Los transformers son un tipo de red neuronal distintas que se inventaron en Google
que no clasifican, sino que generan texto. Todas las redes neuronales anteriores servían para clasificar, esta no, esta sirve para generar texto. La entrenaron usando humanos y aprendizaje por refuerzo con la infraestructura de supercómputo de Azure. Se tardaron, creo que un año en entrenarla y según OpenAI costó $1.500 millones el entrenamiento de la versión 4.0 que se liberó en 2023. Este año salió la versión 5 que ha sido muy criticada porque está al parecer menos personalizada que la 4. Pero cuando nadie se lo esperaba, 10 de enero del 25, una empresa china totalmente desconocida llamada DeepSeek lanza su primer bot conversacional, el llamado DeepSeek R1, y para el 27 de enero ya había superado a ChatGPT como la aplicación gratuita más descargada de la App Store. Hizo que las acciones de Nvidia cayeran 18%, o sea que perdiera $200.000 millones en un solo día. Y le dio muchos dolores de cabeza a las grandes empresas como OpenAI. ¿Por qué? Porque se sabe que DeepSeek fue entrenada con muy pocas tarjetas NVIDIA, cuya venta está prohibida en China. El que fundó la empresa logró comprar 10.000 tarjetas antes de que llegara el embargo de Estados Unidos. Pero además, el entrenamiento costó $8 millones contra los 1.500 millones que costó ChatGPT. Y hay otra diferencia fundamental. DeepSeek es de código abierto. Todo el mundo puede ver su código para que vean que no hay trampa y que sí funciona. El sueño de hoy de la IA es la llamada IA general, es decir, hacer un tipo de algoritmo, presumiblemente una red neuronal profunda, que pueda realizar muchas tareas diferentes sin tener que ser reentrenados. Los GPTs no están ahí todavía, si se lo preguntan. Hay por ahí una aplicación muy interesante de DeepMind que se llama Gato, que va en esa dirección. Gato es una red neuronal profunda que puede hacer alrededor de 600 tareas diferentes con el mismo entrenamiento. No tienen que cambiar el entrenamiento. El futuro de la IA, ya para concluir, bueno, en varios frentes, en educación se cree que va a cambiar totalmente los modelos educativos. Algunos creen que para 2028 ya el sistema educativo va a ser muy diferente, tal vez muy personalizado. Hay mucha discusión de cómo va a cambiar, pero muchos dan como un hecho que va a cambiar. En salud, algunos piensan que vamos a tener tratamientos personalizados basados en nuestro ADN dentro de algunos años y que va a haber terapias basadas en el uso de inteligencia artificial y se esperan pues muchos avances en los próximos años. En finanzas también los bancos están ya preparados, muchos ya usan chatbots basados en IA y se cree que van a ser muy potentes en cosas como detección de fraudes, mucho mejores que los humanos, en planeación financiera, adquisición de seguros, servicio al cliente y demás. La IA de alguna manera nos va a cambiar la forma de hacer investigación científica. Por ejemplo, los astrónomos ahora usan la IA para detectar exoplanetas en imágenes de telescopios en vez de usar estudiantes o algoritmos tradicionales de procesamiento de imágenes. Con la IA pueden procesar un gran número de imágenes en un solo día. En transporte, pues se cree que los vehículos autónomos se van a volver muy populares en los próximos años. Les comentaba que ya existen, que yo tuve la oportunidad de subirme a uno ahora en Atlanta y la verdad estuvo muy padre. Pero hay un lado negativo también de la IA, ¿no? Hay varios aspectos que han sido cuestionados en torno a la IA. Por ejemplo, la pérdida de la privacidad para tener acceso a toda esta información que utilizan los algoritmos de IA, que son voraces, pues consumen muchos datos personales, tenemos que sacrificar nuestra privacidad. Esto es una realidad. En México esto no está regulado. En otros países, como en Europa, en la Unión Europea, sí hay una regulación. En México no la hay. Y esa es la razón por la que si ustedes tienen un teléfono inteligente, mientras lo tengan encendido, está monitoreando todo lo que ustedes dicen, todo lo que ustedes hacen, lo que escriben en el teléfono. Y si dicen, ay, me encantaría ir de vacaciones a París, van a ver cómo cuando entren a sus redes sociales les va a salir publicidad de Air France ofreciéndoles boletos a París y van a decir, ¿cómo es que sabe Facebook que quiero ir a París? No es que lo sepa, sino que los escuchó. Ese audio lo transforma en texto que lo envía a posibles empresas que le pagan publicidad a las redes sociales
y utilizan su información privada para generar un anuncio personalizado. Eso, por supuesto, es una violación a a la privacidad, pero si no está prohibido, pues está permitido, ¿no? Que es el caso de México. Hay invasiones más serias a la privacidad de las que se habla en el futuro y ha despertado un fuerte debate. Las aplicaciones militares, el miedo a que desarrollen un virus ultraletal con IA o armas superpoderosas, pues el peligro está ahí. Hay otros aspectos negativos más tangibles, ¿no? Menos de ciencia ficción, como la pérdida de empleos. Se han sacado diferentes listas con los empleos que dicen que se van a perder. Los más optimistas calculan que va a ser alrededor del 30% de los empleos, los más pesimistas hablan del 70-75% de los empleos, pero van a surgir otros empleos nuevos que antes no existían. Por ejemplo, ahora existe uno que se llama prompt engineer. Los prompt engineers son los que saben hacer las consultas más precisas en herramientas como ChatGPT y ganan mucho dinero, sobre todo en Estados Unidos, por hacer eso. No les piden ni siquiera una educación formal. Esta es una especie de talento innato. Ese empleo pues no existía antes de que existieran los LLM, ¿no? Los Large Language Models. Y el otro aspecto negativo, el que casi no se habla, es el impacto ambiental. La IA se convirtió ya, según estudios de OpenAI, en el mayor generador de CO2 en el planeta. Para que tengan idea, el entendimiento de GP3 requirió unos 700.000 litros de agua para enfriar los servidores de Microsoft y se emitieron unas 284 toneladas de CO2. Cada vez que hacen una consulta a ChatGPT, se estima que se consume el equivalente a 500.000 litros de agua. Pasa lo mismo con Google, pero de ese nadie habla. Pero bueno, la IA tiene impacto ambiental. Se está trabajando en cómo mejorar eso, pero eso es un hecho. Y finalmente, el miedo a la IA. Hay mucha gente que sobreestima las capacidades de la IA y le tiene un enorme temor de lo que pueda hacer en los próximos años. Hasta ahora todo eso pertenece al reino de la ciencia ficción. No hay nada que indique que sean un peligro porque no tienen conciencia, no son algoritmos autónomos, son algoritmos operados por humanos y si empieza a pasar algo extraño, solo tenemos que apagar la computadora y listo. Pero el miedo va a seguir ahí, alimentado por la ciencia ficción, por supuesto. Y bueno, a manera de conclusiones, vivimos una era en la que tendremos que acostumbrarnos a la IA. De hecho, denominaron que los niños nacidos a partir de este año son la generación de IA. Ellos ya van a tener a la IA como parte de su vida cotidiana. La IA subsimbólica acabó derrotando a la simbólica. Las redes neuronales se les llama así porque no procesan símbolos, sino que procesan números. Sin embargo, la última frontera en la IA moderna es la explicabilidad, hacer que un algoritmo de IA explique cómo llegó a una solución. Eso es muy difícil de hacer con redes neuronales porque procesan números. Y ahí es donde va a venir al rescate la IA simbólica. Hoy en día existen propuestas de cómo explicar una solución de una red neuronal profunda, por ejemplo, usando técnicas de IA simbólica. El temor, pues ahí va a seguir por la IA, siempre tememos lo desconocido, pero esta es una nueva tecnología como en su época lo fue el Internet, de la que se esperan grandes cosas. Y es todo de mi parte para dejar unos minutos para preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muy amena la plática y muy interesante. Gracias. Yo tengo muchas preguntas, pero voy a dejar que los estudiantes primero empiecen. También te quería decir que esta charla es en parte para los estudiantes del diplomado de física básica y de programación básica que está impartiendo el MSTP. Entonces, Ah, muy bien. aprovechando que estás aquí, a muchos estudiantes son muy jovencitos, muchos están en prepa y otros pues estamos queriendo comenzar la programación. Entonces, te quería preguntar, qué consejo les das tú a la gente que quiere empezar las carreras de física o de programación para llegar a ser pues tan exitosos como tú? Pues primero es que no se hagan menos. Yo creo que un gran problema que tenemos en México es que mucha gente, muchos jóvenes, por alguna razón consideran que si estudiaron en Chiapas o estudiaron en México, van a ser inferiores a los estudiantes de Alemania, qué sé yo, ¿no? Y pues yo siempre les digo a mis estudiantes, pues díganme cuántas piernas y cuántos brazos tienen, ¿no?
No, no son extraterrestres, no son seres de otro mundo y no tienen una superinteligencia. Yo conocí hace varios años a un gran computólogo, John Hopcroft, que trabaja en Cornell, en Estados Unidos, y él me dijo, la inteligencia está distribuida uniformemente en todo el mundo. Todos los países tienen gente muy inteligente y gente no tan inteligente, y es más bien cómo explotan esa inteligencia lo que hace la diferencia. Él me daba el ejemplo de China, que en ese entonces tenía un sistema un poco rígido y que hacía que muchos talentos se perdieran. Hoy China ya cambió eso. Y que jóvenes que destacaban mucho a nivel secundaria, a nivel preparatoria, su estrella se apagaba cuando terminaban la universidad. A diferencia de los países europeos, de Corea del Sur, de Estados Unidos, por culpa del sistema educativo. Entonces, eso no piensen ustedes que es una barrera. eh, Más bien, el consejo que yo siempre les doy a los jóvenes es plantéense metas. Si tienen metas, saben hacia dónde se dirigen, qué es lo que quieren conseguir de su vida. Si no tienen metas, lo que consigan es bueno, ¿no? Porque nunca planearon nada, nunca aspiraron a nada, así que lo que logren conseguir, con que estén vivos cada día y despierten, ya están agradecidos porque pues nunca aspiraron absolutamente a nada. Si aspiran a algo y no lo consiguen, puede ser frustrante, pero no se den por vencidos. El camino del triunfo pasa por los fracasos. Es imposible triunfar en todo, ¿no? Siempre tiene uno que tener derrotas pequeñas y grandes para poder triunfar, pero lo que hay que tener en claro son los objetivos. Si no tienen claros los objetivos, pues no hay nada que hacer, ¿no? Si tienen objetivos muy claros y se conocen bien, saben qué ventajas tienen, que los hace competitivos y qué debilidades tienen también, pues es más fácil tratar de visualizar metas realistas, ¿no? No metas súper exageradas, pero vayan poco a poco, ¿no? Y si logran conseguir las primeras metas más modestas, ya puede uno aspirar a metas más ambiciosas. Eso es lo que les puedo decir. Eso es un poco lo que me pasó a mí. Yo estudié en Chiapas, yo no estudié en la UNAM, ni en el Poli, ni en ninguna de las universidades grandes de México. Estudié en la Universidad Autónoma de Chiapas, Ingeniería Civil, y la vida me llevó por otros lugares, a hacer el posgrado en computación en Estados Unidos y después a trabajar en el Cinvestav. Pero a mí todo se me ha dificultado, todo me ha costado mucho trabajo, pero afortunadamente no me ha ido nada mal. Pero yo hice un plan desde muy joven de cosas que quería conseguir como científico, de metas, y hasta ahora afortunadamente las he podido cumplir. Muchas gracias, eso es muy alentador para todos. Bueno, chicos, ahora sí, preguntas. Ujú. ¿Quieres Levantó comenzar, la Fran? mano un chico, Sinatra Sí. Méndez. Ujú. Fran Hola, Carlos. buenas tardes. Fran Buenas Daboín de tardes. Venezuela. Ujú. Por acá tengo una, primero felicitarlo por la extraordinaria presentación, ponencia que nos hizo a todos. Yo soy jugador de Gracias. ajedrez de joven y Ah, esto fue wow. extraordinaria el recorrido. Tengo una pregunta sobre esta evolución que ha tenido el avance de la inteligencia artificial sobre los problemas de tipo N versus PN y los problemas abiertos del milenio que también se están haciendo aplicados con la inteligencia artificial y sobre todo para la criptografía con los problemas de la primalidad, encontrar los primos, la factorización. ¿Qué nos puede Ujú. decir de eso en relación con estos posibles peligros que pues nos envuelve a todos en cuanto a la Claro, que yo criptografía? sepa, sí, sí, que yo sepa, en cripto no es una amenaza actualmente la IA. Los criptógrafos le tienen miedo al cómputo cuántico. El cómputo cuántico, que es una realidad, pero no en la escala que es de peligro para la criptografía, eso sí que les preocupa, ¿eh? Yo di una plática a banqueros que fue en mayo, no recuerdo, fue en la primera mitad del año. Y para mi asombro, les interesaba y les preocupaba mucho más el cómputo cuántico que la IA, en cuanto a ataques y todo esto, ¿no? Eh, el cómputo cuántico, si fuera una realidad, habrían algoritmos como el RSA que se podrían romper muy rápido, ¿no? En tiempo polinomial. Sin embargo, pues no sé si sepas que los criptógrafos tienen algoritmos, algo que le llaman criptografía postcuántica. Existen algoritmos que no son susceptibles de romperse con el cómputo cuántico. Eso es lo que no se usa. Pues para mi asombro, en este evento al que fui de banqueros a hablar sobre IA,
hablaron con un experto de cómputo cuántico y después dijeron que a nivel Europa al menos me parece que en 5 años van a migrar todas sus herramientas criptográficas a algoritmos de cómputo postcuántico. Ya no van a usar el RSA y los algoritmos que se usan hoy en día. Israel, que es más paranoico, lo va a hacer a partir de este año. Creo que van a migrar a los algoritmos de criptografía postcuántica. Así que a ellos les preocupa más eso que la IA. La IA la ven más como una herramienta. Los criptógrafos tampoco le tienen miedo porque los problemas de criptografía son muy complejos, ¿no? No es nada más demostrar un teorema, son encontrar estas secuencias de primos. Es un problema realmente que requiere mucho poder de cómputo. Entonces, aun si la IA pudiera ayudar ahí, yo no he sabido de nada que hayan hecho con ChatGPT y nada que se parezca en criptografía, algo relevante, pues requeriría muchísimos recursos de cómputo. Así que no lo veo como que para ellos, al menos yo tengo un amigo criptógrafo, no, ellos no lo ven como una amenaza. Les preocupa más a gente de otras áreas y no tanto por la cuestión técnica, ¿no? Porque en la parte técnica pues son de ayuda. Más bien hay mucha preocupación, por ejemplo, pues entre la gente que damos clases, porque no sé, quien da literatura, pues ahora el ensayo lo hace ChatGPT, ¿no? Antes uno podía decir que me lo corrija, ¿no? Pero ahora te lo puede escribir completo todo el ensayo en el idioma que tú quieras, ¿no? Claro, hay maneras más o menos de darse cuenta, ¿no? Está demasiado bien escrito, esto no lo hizo este chico, ¿no? No saben escribir su nombre bien y me entrega un ensayo que parece que lo hizo Octavio Paz, algo aquí está mal, ¿no? O sea, como que no encaja alguna cosa con lo que me entregó, pero es difícil, con el código pasa lo mismo, ustedes pueden apoyarse en herramientas como ChatGPT para que encuentre un error en el código, pero pueden hacer todo el código también con ChatGPT, ¿no? No es que vaya a ser el mejor código, pero sí se puede. Ahora, ¿está bien eso? Pues claro que no. Yo el año pasado visité el corporativo de Oracle, que está en Guadalajara, en el centro de México, y el CEO de Oracle nos decía que habían recibido a varios chicos de no sé qué universidad privada que hicieron los exámenes de Oracle y salieron casi corriendo de ahí y admitieron varios de ellos que en realidad, aunque estudiaron una carrera de computación donde se supone que aprendieron programación, que no sabían programar porque todas las tareas las hacían con ChatGPT. Eso lo admitieron. No sé qué pensaban que iba a decirles Oracle. Sí, usen ChatGPT para programar. O sea, si les voy a pagar 60,000 pesos mensuales, pues no va a ser para que me hagan los programas con ChatGPT, ¿no? Va a ser para que ustedes hagan los programas. Evidentemente es otro tipo de programación la que está esperando Oracle, ¿no? Gente que sean profesionales en eso. Entonces, eso está llevando a muchos jóvenes a abusar de estas herramientas, lo cual va a tener consecuencias también en el sistema educativo. Esa es ahorita la preocupación principal que hay, al menos en México. La otra preocupación es la parte legal, los aspectos legales, ¿no? Yo, por ejemplo, hablaba con un amigo, alguien que sabe de derecho, sobre esto de los vehículos autónomos. Les decía que ahora pues, yo tomé un Uber en Atlanta, que era un vehículo autónomo, porque surgen muchas preguntas, ¿no? O sea, yo voy sentado atrás del auto que se va conduciendo solo con un algoritmo de computadora. ¿Qué pasaría si ese auto atropellara a una persona? ¿Quién es el culpable legalmente? No puede ser el algoritmo, no nos van a llevar el auto a la cárcel. Es quien hizo el algoritmo, es Uber, que es la empresa que está manejando esos autos. Espero que no yo, ¿no? Que soy el pasajero, pero ¿quién es el culpable, ¿no? O sea, eso replantea totalmente el sistema legal. Está la parte de la privacidad, si estos algoritmos invaden nuestra privacidad sin nuestra autorización, ¿cuáles son las consecuencias legales? Por ejemplo, en Europa, uno puede pedir que Google borre nuestro historial de búsqueda. Eso no se puede hacer en México porque no está legislado. En Europa sí. ¿En qué medida estas aplicaciones pueden usar sin nuestro consentimiento nuestra información privada? Todos esos son los problemas que a mucha gente les preocupa en la parte, digamos, más terrenal. La parte científica, pues sí, circuló por ahí una historia de un teorema que nadie había podido resolver y que dicen que lo resolvió ChatGPT 5. No sé en qué medida sea cierta la historia,
porque muchas de esas historias que circulan en redes sociales no son ciertas, surgen de alguna plática o alguien se las inventa a ver cómo reacciona la gente. Hay que verlo bien respaldada. Había una, por ejemplo, que decía que Facebook había puesto a dos agentes de IA a evolucionar y que crearon un lenguaje y se comunicaban entre ellos y que los tuvieron que apagar porque les dio miedo. Esa historia, sí les puedo decir, es falsa, se sabe que es falsa. Eso no ocurrió y sin embargo he conocido a mucha gente que la cuenta como si fuera un hecho, como si de verdad hubiera ocurrido. No estamos en ese punto con estas herramientas. Los LLMs como ChatGPT, como DeepSeek, son entrenadas con información que encuentran en la red y sus capacidades están limitadas, igual que la información que poseen. Los LLMs usan algoritmos de aproximación. Eso quiere decir que si ustedes consultan varias veces, hacen la misma pregunta, en algún momento se va a equivocar, va a dar la respuesta equivocada. Eso la gente de IA le llama alucinaciones. Las alucinaciones se producen por un error de aproximación que se va acumulando. Entonces no son perfectas, pues, no son humanos, no son entes biológicos, no son entes vivientes, no podemos creernos todo lo que nos dicen, pero sí hacen cosas que se ven muy creíbles, ¿no? Un compañero del Colegio Nacional que es escritor me decía el otro día, es que un amigo mío hizo una consulta en ChatGPT de un tema X y le dio una respuesta con bibliografía, pero cuando verificó las referencias, ninguna existía. Tenían hasta el DOI, pero no existen esas referencias, se las inventó el chat GPT. Es impresionante, no es mejor que un estudiante que hace trampa. Es una cosa súper sofisticada, porque uno lo ve y dice, bueno, debe de ser cierto, ¿no? Es como los que se creen todo lo que leen en Wikipedia. Pues debe de ser cierto, usted en la sagrada Wikipedia. Pero no todo es cierto, pues no todo lo que está ahí es cierto, no todo lo que produce ChatGPT o Gemini o cualquier herramienta de este tipo es cierto. ¿Cómo saben que es cierto? Pues ¿cómo lo pueden corroborar? Si demostró un teorema, pues eso sí se puede corroborar. Pero si les da una respuesta a lo que ustedes sea que le hayan preguntado, no tenemos la certeza de que sea correcta esa respuesta, porque aproximan la respuesta a partir de la información que tienen. Y si tienen poca información, posiblemente den una respuesta incorrecta. Entonces, esa es un poco la confusión que se ha generado actualmente en torno a estos algoritmos y un poco más el Ujú. peligro, ¿no? Más que el potencial, que la gente está sobrevalorando el potencial que tiene porque creen que lo pueden hacer todo. Y no es así. Hay que tener prudencia, pues, en el uso de estas herramientas. Muy bien, muchas gracias. ¿Tienes una pregunta, Aram? Sí, era también parte de eso. Soy Aram, soy de Zamora, Michoacán, y también muy buen seminario, la verdad. Gracias. Está acerca también, era un poco también tocando el tema que se acaba de mencionar, acerca de qué tan peligroso puede ser la IA en el caso de crear, bueno, que la pongas a crear información falsa con esa situación de que te dé como como sobrepuesta de otras noticias, ¿sabe? Y uno de las situaciones que a mí me ha llegado a pasar es de que cuando a chat, yo le digo chato, le hablas Le con pueden una cambiar el constancia. nombre, ¿no? ¿Mande? Le pueden cambiar el nombre en la Sí, configuración, se le puede cambiar el nombre por para llamarle a ejemplo, uno como uno quiera. sí, yo le empecé a decir chato y él me responde, ¿qué onda, chato? ¿Qué hay que hacer hoy? Este, pero no lo trato de utilizar tanto, pero lo veo y me divierte mucho el cómo interactuar. Pero, por Claro. ejemplo, he notado que cuando uno le habla como más amable, por ejemplo, yo le puedo poner, buenos días, chato. El día de hoy quisiera que me explicaras este tema que no me quedó bien explicado de una clase anterior o de algo, y me lo explica como por paso a como si le digo, explícame esto, y ya. ¿Tiene algo que Ujú. ver? Está personalizado, eso es lo que critican del 5. Dicen que el 5 ya le quitaron eso. O sea, está entrenado para ser personalizado. O sea, con cada usuario adquiere un comportamiento a partir de cómo interactúa el usuario con la herramienta. Es algo muy interesante, la verdad no sé cómo hagan eso, pero es cierto, está personalizado. Sobre lo otro de las noticias, se sabe que antes de que liberaran ChatGPT, OpenAI diseñó una herramienta que creaba noticias falsas, pero nunca la liberaron porque se espantaron.
O sea, decían que esa sí era muy peligrosa, que podía crear noticias sumamente creíbles y que lo hacía con una tremenda facilidad. Entonces les dio miedo de que pudiera ser mal utilizada esa herramienta y por eso no la liberaron. Eso no quiere decir que no se pueda hacer, ¿no? Con otras herramientas, pero esa era explícito para eso, ¿no? Esa era su única función, era como un experimento que estaban haciendo. Hoy en día hay mucha desinformación y el realismo que tienen los deepfakes, por ejemplo, pues hacen dudar de fotos, de videos, ¿no? Antes se notaba mucho que estaban hechos con IA, ahora ya no es tan obvio, muchos de ellos ya se ven muy reales. Es una época difícil, ¿no? En ese sentido, nos va a costar un poquito adaptarnos, porque evidentemente circula mucha información falsa, desde siempre ha circulado en Internet información falsa, es solo que ahora puede estar respaldada por imágenes falsas, por textos falsos, por referencias falsas. Entonces, en cierta medida puede parecer más legítimo, más creíble. Ese yo creo que es uno de los grandes peligros. El uso adecuado de estas herramientas es muy positivo, ¿no? El abuso es con lo que tenemos que tener cuidado. Pero yo creo que un giro que va a tomar el sistema educativo, que lo tiene que tomar, es precisamente el de los aspectos éticos. O sea, cómo utilizar estas herramientas de la manera correcta, ¿no? Que ni hagamos trampa, ni echemos mentiras, ni nos plagiemos cosas, que es lo que hace de alguna manera el chat GPT cuando le pedimos que nos genere un texto, de alguna manera está plagiando lo de alguien, porque no es que puede inventar nada. Los textos que nos produce son combinaciones de textos con los que fue entrenada. Entonces, su misión no es esa, pues su misión está pensado para ayudarnos, pero no para hacernos el trabajo. Son cosas diferentes. Yo espero que en los próximos años haya mayor conciencia. Creo que hay muchos jóvenes, más jóvenes que ustedes, incluso con los que yo he hablado, que tienen bastante conciencia del potencial de estas herramientas y también de su peligro. La gente de más de cierta edad solo les da miedo el peligro, ya no les importa mucho el potencial, y los de media edad, así como que tratamos de ver el potencial y tratamos de ver el peligro, pero nos preocupan las dos cosas, ¿no? De alguna forma, el abuso que pueda haber y por el otro, pues los peligros potenciales, porque no solamente son peligros para los demás, sino para el mismo usuario. Hay un estudio por ahí del Tecnológico de Massachusetts muy reciente, donde ellos muestran que hay afectación en las capacidades creativas de gente que ha abusado del uso de herramientas como ChatGPT. O sea, atrofia ciertas capacidades del cerebro, eso lo encontraron en jóvenes. Muchos pensábamos que eso era posible, pero no en tan corto tiempo. Pensábamos, bueno, si 10 años está usando el ChatGPT todos los días le va a pasar. Y no, esto lo encontraron en un semestre, el uso de un semestre. Entonces sí es, potencialmente hay un cierto peligro. Ok, si quieres, vamos con las últimas dos preguntas. Sé que hay más, Ujú. chicos, pero pues ni modo, se acabó el tiempo. Entonces vamos contigo, Walter, y después con Flor. Ok, de mí va a ser rápida. Muy buenas tardes. Buenas Sobre las tardes. implicaciones en la salud mental de usuarios que utilizan en exceso ChatGPT, ¿qué comentario podrías darnos? De hecho, tengo entendido que por esa razón la última actualización de ChatGPT no es tan amigable. Ajá, justo lo que acabo de decir, salieron unos estudios, el más revelador que yo leí es el del MIT, en donde muestran incluso, ¿cómo se llaman estas que son como radiografías del cerebro? Tomografías. Ellos lo que dicen es que sí hay evidencia, no es que vaya a pasar en todo el mundo, pues, pero que sí hay evidencia de atrofia, no en el cerebro, pues, ¿no? Pero sí en ciertas habilidades creativas y cognitivas por el abuso del chat GPT en jóvenes de nivel universitario, nivel licenciatura. Eso es lo que concluye el estudio. Hay otros estudios que dicen que no, que han hecho pruebas y que no pasa absolutamente nada. Hay quienes dicen que ayuda a las capacidades creativas. O sea, es que depende cómo hagan el estudio, ¿no? Y depende el uso que tenga el usuario. ¿Ha sustituido otras herramientas? Sí. Yo colaboro mucho con chinos, por ejemplo, y hace algunos años usaban herramientas como Grammarly para corregir el inglés. Ahora usan ChatGPT. O sea, meten el párrafo que ellos escriben y ChatGPT lo corrige. Pero, ¿cuál es el abuso?
yo quiero que me escriba todo el texto de ChatGPT, ¿no? El artículo completo, ya no nada más que me lo corrija. Ahí es donde viene el problema, ¿no? Si empezamos a abusar de la herramienta, entonces evidentemente si estamos en un proceso de aprendizaje, el menor efecto que va a tener es que no vamos a aprender nada, pues que la habilidad que teníamos que desarrollar en física, en matemáticas, en algunas de esas materias, pues no la vamos a desarrollar, ¿no? Porque nos están haciendo la tarea, ¿no? Es como tener a alguien haciendo la tarea todo el tiempo. Es el mismo efecto. Pero al parecer, si se usa demasiado, entonces sí puede haber un daño. Al menos eso es lo que dicen estos primeros estudios, son cosas muy preliminares. Yo no conozco a nadie que haya sufrido daño cerebral por usar ChatGPT. La verdad es que dudo que eso ocurra si se usa de manera moderada. Abusando a lo mejor sí, ¿no? En Internet hay igual un tipo de síndrome como de aislamiento social, ¿no? Consecuencia de pasar demasiado tiempo en redes sociales y en Internet que tienden algunas personas a desarrollar aislamiento social. No es un daño neuronal, es simplemente un cambio de comportamiento. Posiblemente algo de eso haya en ciertas edades, ¿no? Usando estas herramientas. Pero no me consta, es lo que dicen estos estudios. Sí, si quieres, vamos con la última. Dice, si nosotros recibimos ayuda de la IA para crear una teoría o una investigación, ¿podría robarse el crédito por la ayuda o personas que administran este algoritmo robar las ideas? Claro, sí, se pueden robar las ideas porque de hecho en Francia fue que hubo un caso muy famoso de, creo que alguien diseñó un logo con ayuda de IA y lo quiso registrar poniendo como coautor a la IA y le dijeron que no se podía, que eso es ilegal, no se puede registrar algo que se hizo con ayuda de IA. Una teoría, yo creo que harían lo mismo, que dirían no la puedes registrar, no es la teoría de Cuello y ChatGPT, es la teoría de ChatGPT y por tanto no la puedes registrar. Tendrían que mentir y decir que la hicieron ustedes, lo cual pues sería una violación ética, pero al menos hasta ahora en México que yo sepa, eso no está legislado tampoco. Creo que sí hubo un caso similar al de Francia, pero no exactamente igual, donde hubo algo de IA que intentaron regular, pero no lo regularon muy bien. De hecho, hubo toda una controversia, esto fue antes de que cambiaran a los miembros de la Suprema Corte hace algunos meses, porque era un caso de una persona, una chica a la que le crearon deepfakes, videos falsos, usando su imagen, ¿no? Con una herramienta de IA, y ella demandó, y entonces, pues para establecer un precedente legal de qué pena iba a recibir una persona que hiciera ese tipo de cosas, eh, cómo lo pueden regular, pues, ¿no? Hay casos, por ejemplo, hay un caso que hubo muy famoso de un señor, un fotógrafo, que ganó un premio de fotografía y ya que le entregaron el premio, él lo devolvió y admitió que las imágenes las creó con IA. Pero eso sí fue honesto, pues que las devolvió. Nadie se dio cuenta que las había creado con IA. Aquí alguien me puso de literatura, no conozco ningún caso de literatura así, a lo mejor lo haya, pero yo no conozco ninguno. Porque lo que sí les puedo decir es que existen maneras, por ejemplo, si uno tiene un estudiante, los que damos clases en donde hay programación, la programación, al igual que la escritura, tienen un estilo muy particular. Cada estudiante tiene un estilo, cada persona pues tiene un estilo muy particular. Entonces yo viendo el código de un estudiante me puedo dar cuenta si lo hizo él o ella o se lo hicieron o lo tomó de algún sitio porque de repente empiezo a ver cosas súper raras, digo, no hay manera que este chico sepa hacer esto, ¿no? Esto solo lo podría hacer un profesional en Google, en Microsoft, ¿no? Estaría ganando mucho dinero, no estaría tomando computación evolutiva conmigo, ¿no? Entonces claramente no lo hizo y es lo mismo escribiendo. Yo una vez con un colega chino me mandaron un artículo donde venía un párrafo súper bien escrito que parecía sacado de un libro de Shakespeare, ¿no? Y yo dije, no hay manera que el chino escribió esto, ¿no? Esto se lo hizo ChatGPT. El inglés es demasiado correcto, usa palabras rebuscadas, o sea, hay como una huella, ¿no? Que queda ahí. ¿Hay libros escritos con ChatGPT? Sí, libros enteros en Amazon van a encontrar 500, 1000 libros, no sé cuántos, y que los autores lo dicen, ¿eh? O sea, noten, sin embargo, que aquí la diferencia es que es igual que se hace en un video. Por ejemplo, hay un comercial de Coca-Cola muy famoso que lo hicieron con IA. El humano tiene que dar el guión. Si ustedes le dan el guión y generan la historia, las imágenes y todo eso con IA, eso es legal que lo vendan.
porque la idea de la historia es de ustedes. Es nada más cómo la articuló, cómo la animó la IA. Pero el creativo es el humano, es igual el video. Si el video lo hacen totalmente con IA, pero todo el guión de cómo va a ser el video lo hace un humano, eso es perfectamente legal y es propiedad del humano. Es distinto. O sea, el creativo tiene que ser el humano. Si el creativo no es el humano, eso es ilegal. Pues no lo hicieron ustedes, lo hizo la computadora. Ese es el gran diferencial, al menos hasta ahora. No sabemos si a futuro van a haber algoritmos de IA que simulen la creatividad humana. Hasta ahora lo han intentado y no funciona muy bien, pues no se nota mucho la diferencia con respecto a lo que hace un humano. En unos años, quién sabe. Muchas gracias. Doctor, quería preguntarte, es que me da mucha pena, pero tenemos dos preguntas más. No sé si puedes. Sí, sí, Tiempo. adelante, adelante. Adelante, Hugo. Hola, muchas gracias. Estuvo súper interesante la plática. Y Gracias. bueno, creo que podríamos estar aquí 3 horas hablando más. Pero básicamente dos. Una, no sé si hay alguna forma que nos pueda compartir las transparencias. Se me hace una recopilación histórica muy bien. Y de hecho, Sí, como para. claro, se los puedo enviar, sí. Ujú, sin Este, problema. y la segunda, que creo que es dentro de todas mis dudas. Bueno, yo trabajo, estoy en un doctorado en cosmología y trabajo con mapas de weak lensing y yo siento que ya me estoy quedando atrás porque todo lo trabajan con redes neuronales profundas y hay que aprenderlo. Y yo tengo que ir a ChatGPT a consultar el código para poder entenderlo, para poder trabajar, si no me quedo atrás, ¿no? Pero yo creo que hablando de esta parte de la plática de los estancamientos, o bueno, de las pausas en el progreso de la IA y del machine learning, yo creo que o no sé qué piensa usted, que la tercera debería de ser por la parte legal y por la parte del uso, creo que es indispensable, porque pues hoy en día tal vez se estén usando, o más bien se están usando para llevar a cabo genocidios en Palestina, se están como, bueno, a mí, aparte de AlphaZero, AlphaGo, Deep Blue, a mí se me hizo impresionante cuando estudié esto de AlphaFold. Se me hizo así, la cantidad de síntesis que sacaron fue así súper exponencial. Y pues eso también, como dice, después lo pueden llevar al ADN, a virus, así, o sea, uno Claro, claro. en lo que lo van a usar, ¿no? ¿Qué piensa acerca de esto? Ahí es la ética humana, o sea, no hay nada que lo impida, es una cuestión ética, ¿no? Que los humanos decidamos no hacerlo, ¿no? Si decidimos hacerlo, pues será en nuestro propio detrimento, ¿no? Pero no hay nada que lo impida, excepto la ética humana. La herramienta ahí está, ¿no? La pueden usar para cosas muy buenas, como encontrar la cura a enfermedades que ahora no se pueden curar, o para crear nuevas enfermedades que no se puedan curar de manera alguna, ¿no? Ahora sí que depende de nosotros. Ustedes, los jóvenes, son el futuro, ¿no? Son los que van a decidir qué hacer con estas herramientas. Bueno, por último, Felipe, adelante. ¿Sí estás? Pues creo que ya Ya no se fue está. Felipe. Ya se fue, se fue, se desesperó. Bueno, Se pues muchas desesperó un poco gracias. Felipe. No, no de Muchas qué. gracias, Y yo doctor. envío por email el mismo correo donde me mandaron lo de Zoom, les envío la presentación. Muchísimas gracias. Te vamos a seguir Gracias. invitando. Ojalá sigas aceptando, porque estamos Claro que sí. muy interesantes. Muchas gracias. Nos vemos a todos. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, bonita tarde.